Pues a pesar de que estamos en Navidad, siempre hay que cuidar el cuerpo y para ello vamos a hablar durante los próximos minutos de salud. Nuestro compañero José Ignacio Blanco ha querido estar aquí con nosotros esta Navidad, por supuesto, y vamos a hablar de salud. Tomen buena nota, buenos consejos, buenas recomendaciones y sobre todo para llevar esa vida saludable que debemos de llevar, sobre todo en Navidades que siempre hay excesos. Vamos con esos 15 minutos dedicados a la salud. Adelante. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ya saben que es una página que escribimos en el aire con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. En el día de hoy nos acompaña Federico Holgado, que es miembro del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, con el que vamos a tener la oportunidad de hablar de un tema que sin duda es importante, y es importante porque nos va a sorprender seguramente al número de personas que afecta y que naturalmente implica una carga no solamente de salud, sino también económica, como tendremos oportunidad de ver a lo largo del programa. Porque vamos a hablar de la celiaquia, que es, como ustedes saben, pues la incapacidad de absorber el gluten que aparece en los alimentos. Pero es mucho más que eso, por eso estamos con Federico, que nos va a explicar en primer lugar. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, José Si Ignacio. tuviéramos que definir la celiaquia y no quedarnos en lo que yo acabo de decir, que es insignificante, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación y, como comentaba, hay una cantidad increíble de gente que está afectada por la celiaquía, por esta enfermedad, más de lo que quizá podamos pensar. En España se habla del orden de 500.000 personas, es mucha gente. Podemos decir que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune con carácter genético, y lo que todos conocemos de ella es que cursa con una intolerancia al gluten, una intolerancia alimentaria. Ese gluten no dejan de ser unas proteínas que tienen algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la avena, y que al llegar al intestino delgado de la persona celíaca genera o desencadena una reacción inmunológica que acaba transformando la morfología natural del intestino delgado del paciente. Al final, este intestino, que tenía que estar expuesto a los nutrientes de la dieta, con una gran superficie para poder adquirir estos nutrientes, quedan morfológicamente dañados de manera crónica pero reversible, esto es importante, y no puede cumplir bien sus funciones. Esto deriva en los síntomas que casi todos conocemos, diarrea, problemas intestinales y algunos más que veremos más adelante. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la prevalencia del gluten, incluso en aquellos alimentos que teóricamente no deben tener ningún componente, ni de trigo, ni de avena, centeno, etc. ¿Esto a qué se debe? Quizás sea una falta de... No, la verdad es que la industria alimentaria suele usar bastante esta proteína porque genera mucha elasticidad y es un buen aglutinante. Entonces es fácil que se use. También es verdad que en muchas ocasiones no quieren que esta proteína esté ahí, pero como las máquinas donde se realizan estos alimentos, incluso el envasado, ya contiene trazas de una fabricación anterior, Claro. esas trazas van quedando ahí y pueden llegar a suponer un problema para algún tipo de celíaco que sea más sensible al gluten. Los asiáticos en este sentido sí que tienen suerte, porque claro, su elemento base no es el trigo, ni la avena, ni el centeno, sino el arroz, y el arroz no contiene gluten. No, el arroz no lo contiene, ni el maíz, porque los nativos americanos usaban como cereal base para su dieta el maíz, y tampoco
padecen de celiaquía como padecemos los europeos. Realmente a Europa afecta bastante más. Se dice que mundialmente el orden de personas afectadas puede ser 1 por cada 150. Sin embargo, en Europa es mayor, alrededor de 1 persona por cada 100. Estamos hablando de un porcentaje que ya en prevalencia de una determinada patología es importante, el 1%. Sí, la verdad es que es una prevalencia interesante como para tener en cuenta. Hay un componente genético en este problema, es decir, ¿la celiaquía es hereditaria? No es hereditaria, pero sí es una enfermedad genética. Bien es cierto que si tienes un familiar de primer grado con o que padece esta enfermedad, es importante que nos lo tomemos en serio porque tenemos un cierto riesgo, somos candidatos a padecer esta enfermedad. Aumenta el ratio. Y hay un aspecto que has apuntado y es que efectivamente el deterioro que produce el gluten en el intestino afortunadamente es reversible. Pero ¿existe la posibilidad de evitar este deterioro? Es decir, ¿existe ahora mismo una batería terapéutica suficiente como para que se pueda más o menos eliminar ese problema? O el eliminar el problema es simplemente alejarse de los productos que contienen gluten. Es interesante esta pregunta porque nosotros como farmacéuticos estamos orientados hacia el tratamiento farmacológico especialmente. Y es verdad que la celiaquía hoy por hoy no dispone de un tratamiento farmacológico que sea capaz de evitar que estas personas lleguen a padecer la enfermedad. Si bien es cierto que se están desarrollando nuevos medicamentos, concretamente en España hay ensayos clínicos bastante avanzados y algunas vacunas de las que se está escuchando hablar, pero el tratamiento más efectivo, desgraciadamente, alejarse una dieta de quien totalmente lo exenta de gluten. Aunque sí que es cierto que hay personas que se recuperan muy pronto de manera casi fugaz. Entre 6 u 8 semanas una persona que está consumiendo gluten, cuando lo abandona, puede llegar a recuperar la morfología natural de su intestino delgado. Es decir, que el intestino delgado tiene la misma capacidad que tiene la tierra de regenerarse, es decir, la echamos cantidad de elementos que la perjudican, pero en el momento en que estos cesan, afortunadamente se revierte el problema y el intestino adquiere de nuevo la flora que había perdido en su momento y los componentes necesarios para que hiciera su función. Así es. Hablábamos fuera de cámara de que precisamente existe un científico español que está trabajando en los Estados Unidos y que está realizando investigaciones y ensayos precisamente para trabajar en este problema de la celiaquía y es una de las figuras punteras a quien has tenido oportunidad de conocer y sobre todo, hombre, que os echase una mano en un determinado trabajo. Lo podíamos comentar. Sí, la verdad es que volviendo a informarme sobre esta patología, he tenido la suerte de encontrar artículos del doctor inmunólogo Francisco León. La verdad es que es una eminencia en este campo, español, ha tenido que realizar sus estudios en el extranjero, pero tuve la ocasión y la suerte de poder escribirme algunos correos con él en relación a un trabajo que tuve que realizar en el pasado y una persona encantadora de la que además conocemos en los foros sobre celiaquía. Es una persona activa, siempre con ganas de ayudar y desde aquí, si alguien nos ve, le mando un saludo. Mira, yo quiero, si tuviéramos que hacer una especie de, si no decálogo, apuntes sobre qué debe hacer el celíaco y qué no debe hacer, y sobre todo si se trata de celíacos niños, que también, sin duda alguna, pues es porque esta enfermedad puede aparecer en cualquier estadio de la vida o surge a partir del nacimiento. Aunque es una enfermedad genética, hay dos desencadenantes importantes. Lo primero que tiene que existir es una predisposición genética del individuo a padecer esta enfermedad. Se habla de que hay unos serotipos concretos. Y lo segundo, una exposición al gluten. Una exposición reiterada al gluten normalmente desencadena esta reacción inmunológica de la que antes hablábamos. Y si bien es cierto que hay cuadros de pacientes totalmente asintomáticos o personas con una celiaquía silente,
pero se puede desarrollar en cualquier momento de la vida del individuo. Es cierto que el niño quizás es más fácil de detectar porque falta de desarrollo, fatiga, dolor muscular, irritabilidad del niño, puede llevar al padre a sospechar. En general, cualquier padre que sospecha automáticamente lleva a su hijo al pediatra. Y se puede automáticamente determinar la causa de esa sintomatología que puede proceder. El protocolo de diagnóstico está muy claro. Se realiza primero una punción, un análisis de sangre, donde se buscan unos serotipos concretos y cuando resultan positivos, en segundo lugar se realiza una biopsia del intestino delgado del paciente. En esa biopsia se puede observar cómo esas crestas, esas microvellosidades intestinales, están deformadas. Ahora se somete al paciente a un periodo de entre 6 u 8 semanas en una dieta totalmente sin gluten y se vuelve a realizar una segunda biopsia para confirmar que esa persona padece celiaquía. Sí, es decir, que en 6 u 8 semanas se ha recuperado de alguna manera el intestino si no ha estado en contacto con el gluten, no ha comido gluten, entonces evidentemente ahí está el problema. ¿Y cómo se manifiesta esta irregularidad que se produce en el intestino o problema del intestino? ¿Cómo se manifiesta físicamente? Es decir, ¿existen diarreas? Los síntomas que cursan con esta enfermedad son variados. Desde los que conocemos todos como trastornos digestivos, diarrea, dolor en el vientre, hinchazón, muchos gases, a veces son unas heces con unas características especiales, pero podemos encontrarnos deterioro en las uñas, piel quebradiza, abortos, anemias, incluso llegamos a encontrar personas con cuadros psiquiátricos. La depresión, por ejemplo, puede estar causada por una intolerancia. Es que hay que tener en cuenta que esta enfermedad provoca que no podamos asimilar los nutrientes normales que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente. A fin y al cabo somos lo que comemos. Si no lo asimilamos... Es decir, que estadios de debilidad y de adelgazamiento, etcétera, pueden producirse efectivamente si esta enfermedad no se trata, lógicamente, puesto que no se asimila lo que se come y en consecuencia... Bueno, estamos a punto de terminar y el tiempo desgraciadamente se nos acaba. Hemos aprendido algunas cosas en relación con la celiaquía, el problema del gluten, cómo afecta precisamente al intestino. Finalmente, si tuviéramos que dar consejos tanto a las personas que padecen la enfermedad o algunas, ya lo saben, desde luego saben cómo manejar la enfermedad, pero y a las personas que conviven con las personas que padecen gluten, como les animan, por ejemplo, para no comer, qué sé yo. Bueno, quedándonos con lo positivo, afortunadamente hoy en día es mucho más fácil reconocer alimentos que llevan gluten y cada vez más está extendido ese símbolo famoso que conocemos con una espiga y una barra Efectivamente, cruzada. Sí. Cada día lo vemos más en el etiquetado de alimentos que cuando vamos a comprar al supermercado, en restaurantes. Pero creo que lo mejor ha sido la explosión que ha dado Internet para la facilidad de que personas que tengan celiaquía puedan unirse en asociaciones, foros, compartir listas de alimentos, experiencias, ayudarse. Y, por supuesto, siempre pueden contar con su farmacéutico de confianza para cualquier duda. Yo lo repito, y eso lo saben los amigos telespectadores, que conviene recordarlo, pese a que se sabe, es importantísimo y sobre todo fantástico lo que nos sucede en España, es que tenemos una farmacia seguro que a menos de 1000 metros en cualquier sitio de nuestro país, y que el farmacéutico es el principal agente de salud en consecuencia, es decir, es la primera persona a la que acudimos y él siempre nos recibe con satisfacción a la hora de aclarar cualquier duda relacionada con un problema de salud, ampliar la información que el médico en un momento determinado por la presión asistencial no te puede dar. Una cosa que también es esencial, sobre todo en personas mayores que están polimedicadas, los cruces que puede haber entre las diferentes tomas que realizan, diferentes pastillas, etcétera, como pueden tener una interrelación en ocasiones negativa que el farmacéutico puede detectar, y eso es verdaderamente importante, ¿no?
sobre todo porque si acudimos a un médico en un momento determinado diferente al habitual, que desconoce cuál es el tratamiento que habitualmente mantenemos, puede muy bien recetar algo que vaya mal con lo que estamos tomando. El farmacéutico en ese aspecto, y por fortuna tiene, el ciudadano tiene al farmacéutico que le va a solucionar cualquier problema en este sentido. Por lo tanto, hay que agradecer en este caso, en la persona de nuestro interlocutor, pues precisamente a los farmacéuticos que tenemos ahí, que nos aclaran 100.000 cosas. Pasa con eso como con la salud, no se sabe lo que vale hasta que no se pierde. Es una cosa tan habitual, tan común, tan cotidiana, que bueno, no le damos importancia, pero la tiene mucha. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre. Gracias. Espero verle por aquí nuevamente, por descontado, con siempre que me inviten, estaré encantado de volver. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos telespectadores, también muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Ya lo saben, volvemos con ustedes en un nuevo programa la próxima semana y hasta entonces sean felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Muy bien, pues ahí queda esos consejos, recomendaciones, como siempre decimos, salud es vital, es importante llevar bien encaminada nuestra salud en el día a día. Vamos a hacer nosotros otro alto en el camino, regresamos enseguida, entraremos en la recta final y nos teñiremos de Navidad, por decirlo de alguna forma, será en un minuto. Hasta ahora.